Conversación con el Apache Villalba, pero ahora voy a conversar con Germán Pugnanoni, quien fue exdirector de Migraciones de Santa Fe y exdirector nacional del INAE. Germán, buen día, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo estás, José Luis? Un Bien, bien, gusto. bien. Bueno, usted trabajó mucho en estos temas durante el gobierno de Macri con la cuestión en particular que ahora el gobierno desestima, que sería esto de prohibir la entrada a la República Argentina a personas con antecedentes criminales. El gobierno lo presenta como una cosa proba, progresista. La verdad que no sé quién está haciendo esto, me parece que le está amarrando al humor popular, porque el tema de la violencia impacta, me parece, de manera transversal, no distingue macrista de kirchnerista, ¿no? Sí, sí, en eso estoy convencido, lo trabajé en primera persona y sé que es un retroceso lo que se está haciendo. Es falso el argumento de que el decreto dictado por el expresidente Macri era violatorio de derechos humanos y los argumentos que se dan. Hay elementos objetivos, hay datos para rebatir eso. La Argentina, en los 4 años del gobierno de Macri, radicó más extranjeros que en promedio los 10 años anteriores. Se radicaron cerca de 800.000 personas que ingresaron al país, con lo cual ese dato es falso. Lo único que hubo de diferencia es el control con el que se ingresaron, la forma en la que se controló el territorio en lo interno, lo que se llama dentro de la política migratoria el control de permanencia, controles que casi eran nulos, inexistentes, no hay estadísticas de controlar en la población aquellos extranjeros que se encuentren en forma irregular. Bajo ningún punto de vista se pusieron en juego derechos de ciudadanos que, como dice nuestra Constitución Nacional, sean ciudadanos del mundo, que vengan hombres de bien, que vengan a habitar el suelo argentino. Acá lo que se trabó y lo que se traba es aquellas personas que tienen antecedentes penales y sobre todo antecedentes penales graves, porque no estamos hablando de antecedentes penales que no generan pena de prisión o por delitos culposos menores. La realidad es que lo que se atacó es fuertemente a organizaciones criminales, narcotraficantes, de tráfico de tráfico ilegal de personas, que esa era la maniobra con la que nos encontramos, que era muy frecuente en la República Argentina y que sigue hasta estos días. Claro, sí, bueno, efectivamente. Vos sabés que te escucho y tengo presente un tema. En su momento, conversando con el intendente de Villegas, creo que era el segundo gobierno de Cristina, se había producido en Villegas un hecho, había llegado un grupo, habían cometido varios asaltos, huyen de Villegas, los detienen después en una localidad cercana, resulta que eran todos colombianos. El intendente de Villegas de ese momento se pone al frente del tema, habla con las autoridades nacionales. Los tipos llevaban 2 años en la Argentina robando por todos lados, cometiendo delitos, entraban y salían de las cárceles como nada, lo cual en aquel momento me acuerdo que me llevó a pensar que algún tipo de estructura de apoyo más importante que unos meros delincuentes tenían. Y es curioso cómo se va para atrás, casi por una cuestión de decir, bueno, ya que los que estaban antes hicieron esto, nosotros hacemos todo lo contrario, ¿no? Pero que es clarísimo, esto es un revanchismo político que lo único que hace es dañar el tejido social, dañar a la sociedad, lo único que hace es castigar al trabajador, a la persona que lo único que ve es que aquel que delinque, que es un extranjero que viene a nuestro país a cometer delitos, tarda 7, 8 años en que un procedimiento administrativo luego tenga finalización para que recién ahí veamos si lo podemos expulsar. El decreto de Macri acortaba plazos administrativos para en algunos supuestos hasta dentro de los 3 meses poder dictar una expulsión, y eso no significaba que no se le dé derecho al migrante para defenderse. Había todo un trámite y un procedimiento administrativo y había abogados del Estado que estaban a disposición para atender las vicisitudes que pudieran tener los migrantes. O sea, eso es falso. Nosotros nos encontramos en la delegación Rosario, de la provincia de Santa Fe, que es la delegación que maneja toda la provincia. Nos encontramos, yo le cuento una anécdota, una situación que es desopilante. A mí se me venían a presentar ciudadanos, generalmente eran ciudadanos orientales, que se presentaban en la delegación a decir que estaban irregulares, que venían a manifestar que estaban ilegales. Yo realmente no entendía nada cuando me venían a traer este tipo de casos y me decían, mire, tenemos acá 3 ciudadanos orientales que dicen que entraron ilegalmente al país, que los entraron por Ecuador, los bajaron por frontera seca, entraron caminando Bolivia, Brasil y entraron por el norte argentino. Que pagaron $10.000 para llegar a Argentina en el marco de una clara trata de personas. ¿Qué hacían? Se presentaban en la delegación de migraciones, pero ¿a qué vienen? Vienen a que le hagamos el acta. Claro, después uno entra en razones. Claro, vienen a manifestar al Estado argentino que son ilegales para que el Estado argentino, ese día que los saca de la cifra negra, les dé un papel que se llama la precaria,
un papel provisorio de residencia con el cual esa persona ya se puede mover libremente. ¿Durante cuánto tiempo? Mientras dure el trámite administrativo, porque ahora hay que darle los derechos a las defensas y a los descargos administrativos para que esa persona se defienda. Bueno, ¿y cuánto tarda esto? No, 5, 6, 7, 8 años puede tardar. Eso genera todo un negocio espurio, sucio de abogados, que lo único que tienen es fomentar el negocio del tráfico ilegal de personas. Si eso no se hackea de una vez, si eso de una vez por todas, nosotros tomamos otra decisión. Nosotros pedíamos a la justicia que esas personas sean reconducidas a su país de origen. Esa es la única forma de hackear ese negocio, de mandarle a ese ciudadano que está viniendo en forma ilegal a nuestro país, sin declarar un criterio de ingreso, sin pedir un visado previo, como esos países lo necesitan, se insertaba en nuestro país en forma ilegal y nosotros le damos un documento para que a partir de ese momento se pueda empezar a manejar. ¿Por cuánto tiempo? Por todo lo que dura el trámite. ¿Y el trámite cuánto dura? Años y años y años. ¿Se imagina lo que genera esto, no? Sí, Abogados sí. armando de esto un gran negocio y lo que fomenta es eso, negocios ilegales, espurios. Entonces, eso se había atacado. Con terrible esfuerzo se sacaron 3.000 personas en esa condición, cuando en los 10 años anteriores no se habían sacado ni 80 personas en esa condición. Casi una ley que no se ponía en marcha en ese sentido. Y hoy se ve que se retrocede en esto y realmente, bajo un argumento que es una falacia, es mentira, no es un argumento cierto. Sí, además insisto en esto, ¿no? Porque una cosa es, digo, algún entrenamiento tengo en esto de mirar qué es lo que pasa en las redes, por ejemplo, hay todo un universo que es votante del universo de Juntos por el Cambio, o aunque no lo sea, no es precisamente un votante del kirchnerismo, que casi de suyo uno sabe que va a tener una opinión negativa. Pero desde que se conoció estoy viendo opiniones que ya son transversales, es decir, la sociedad está muy, muy acorralada por el crimen, ni hablar a ustedes ahí en la provincia de Santa Fe, que es un delirio todo lo que pasa, realmente un delirio, ¿no? Y además me llama la atención siempre que queda como encerrado en los medios de Santa Fe, esta locura de criminalidad desbordada que tiene la provincia. Encima de eso, el riesgo de estas características, porque por ejemplo, hace unos años hubo un vecino de la ciudad autónoma de Buenos Aires que se dedicó a perseguir y escrachar a los, ¿cómo se llama? Los que te meten la mano en el bolsillo, no me sale el término ahora. Sí, carteristas. Los carteristas. Bueno, el tipo hizo una investigación que demostró que eran un grupo de chilenos y un grupo de paraguayos, hacían temporada en Buenos Aires y después hacían temporada en Barcelona. Una vida espléndida. No cometían delitos ni en Paraguay ni en Chile, ¿no? Es decir, hay que tener inteligencia con estas cosas realmente. Sí, pero eso no es estigmatizar, como también habrá argentinos que hacen eso. Ahora, los argentinos que lo hagan tienen que ir presos y los extranjeros que lo hagan tienen que ser reconducidos a su país, no pueden estar en la Argentina. Nosotros aplicábamos una norma que es de la ley de inmigración en juego con el Código Penal argentino, en donde a la mitad del cumplimiento de la condena del extranjero se le puede dar la posibilidad de que vuelva a su país y deje de cumplir la pena en la Argentina. Nosotros pusimos en marcha eso, porque vimos que las cárceles tenían un número importante de población que eran extranjeros, entonces damos la posibilidad de que vuelvan, reingresen a su país. Ahora, el problema es, si después la frontera es un colador, ¿se imagina qué es lo que hace un boliviano cuando usted lo manda a Bolivia? A los 15 minutos lo tiene de nuevo adentro. Entonces esto tiene que ser una política integral y también tiene que ser un mensaje al mundo, sobre todo a los países limítrofes, de que estamos trabajando de esa manera. Nosotros nos conectamos a Interpol en un sistema 24/7, que por primera vez la Argentina se conectó a un sistema internacional de Interpol Lyon, con alertas que se cargaban en el acto. La gendarmería, la policía aeronáutica, tenía alertas inmediatas. Se implementó un sistema de alerta anticipada de pasajeros, en donde la República Argentina tomaba conocimiento 8 horas antes de que despegue un vuelo internacional hacia la Argentina, de cuál era la nómina del pasaje, y se podía hacer un análisis del perfil del pasajero. Eso no es discriminar, estigmatizar ni violar los derechos humanos de los migrantes. Nadie impedía el ingreso a la Argentina, sino saber quién va a venir a nuestro país, quién entra y quién sale. Digo, me parece cuestiones lógicas, por eso usted bien decía recién que esto se transversalizó, pero por supuesto esto excede a un partido político. Cualquier ciudadano bien entiende que esto era una ley que era positiva para la República Argentina. Entonces, volver a esto, ¿por qué? Es solamente destruir lo que se hizo bien, no tiene otro argumento. Fíjese que el ministro Berni sale ayer a decir que está totalmente en desacuerdo con esto. Bueno, gente que uno ve, que también trabaja en otro partido político, que trabaja hoy para el gobierno, que tiene dos dedos de frente, tiene un poco de sentido común, opinan de esta manera. No es cuestión de esto de pro contra todos, de pro contra peronismo.
Esto es de defender la frontera de la República Argentina. Estoy convencido, por eso hice mi manifestación en las redes sociales, que realmente estaba convencido que había sido un avance este decreto. No, sin ninguna duda, sin ninguna duda. Y en cuanto a las tasas, perdone José, Sí. en cuanto a las tasas que usted hablaba de Santa Fe, imagínese lo que impacta esto en Santa Fe, que nos atraviesa la ruta 34, que viene del norte, que viene con mucha de esta problemática. Nosotros trabajamos con la gendarmería, en los controles de permanencia en las rutas. Nosotros hoy en Santa Fe tenemos triplicada la tasa de homicidio nacional cada 100.000 habitantes. O sea, Rosario tiene una tasa de 16,5, es decir, 16 homicidios cada 100.000 habitantes por año. Eso le da un promedio de 200, 250 homicidios por año. Estamos en las tasas cercanas a algunas ciudades de México, de San Pablo, de algunas ciudades de Venezuela. Triplicamos la media nacional, que es de 5 muertos cada 100.000 habitantes. El promedio de la provincia de Santa Fe, en promedio, es de 10 muertos cada 100.000 habitantes. Es un problema gravísimo. Esto, como bien usted recién escuchaba, decía, no se visibiliza para afuera de los límites de la frontera. Tuve oportunidad de conversar con el expresidente Macri esta semana en una reunión que nos recibió como autoridades partidarias, y le planteábamos justamente esto a Patricia Bullrich y a Mauricio Macri, que nos ayuden a visibilizar lo que hicimos en los 4 años de gobierno, con la gran cantidad de errores que se han cometido. Sin lugar a dudas somos los primeros que lo tenemos que decir, pero en 4 años en Santa Fe esos índices se bajaron todos. 2016, 2017, 2018 y 2019 bajaron los homicidios en Rosario y en la provincia de Santa Fe. 2020 subieron nuevamente con 9 años de un encierro feroz. O sea, imagínense la cifra que nos esperan para este año. Nos están muriendo promedio 1 o 2 personas por día en Rosario. Mire, yo que tengo la actitud de tratar de buscar siempre de transmitir a esta audiencia detalles puntuales, ¿no? Es decir, a ver, en la Argentina desafortunadamente todavía funciona un esquema en donde en el interior se pivotea mucho sobre lo que se transforma en notorio en los medios de capital, esencialmente la televisión. Y la verdad que todo el tiempo pasan cosas. Lo de Formosa no empezó el día que Paulita Bernini fue a TN, chapó por ella, que está haciendo un gran trabajo. Ya estaba. Lo de Santa Fe es tremendo. Este hecho que ocurrió en ese muchacho que lo matan, que lo asesinan y que después van y matan al hermano en el velatorio. Yo a veces digo, pero ¿qué es esto? ¿Es el Padrino 6? ¿Qué pasa? Pero eso es moneda corriente, eso es todos los días en Rosario, es así. A ver, imagínese, yo le cuento algo, José Luis, una historia, seguramente usted tiene conocimiento, la audiencia tal vez no, porque es un tema que quedó dentro de los límites de nuestra provincia. Acá está preso en este momento, bueno, le acaban de dar una libertad domiciliaria hace apenas 4 o 5 días, pero estuvo 9 meses preso el fiscal regional de Rosario, sí. Es decir, la persona encargada de perseguir el delito con 100 fiscales a su cargo. Ese tipo estaba preso porque lo que hacía era dar cobertura a una red de juego clandestino que movía 1.000 millones de pesos por mes, 1.000 millones de pesos por mes, y esa red de juego clandestino fue cooptada por el narcotráfico. Le pedían $400.000 de coima para no balearle los locales de juego clandestino. En ese marco, el juego clandestino accede a darle cobertura al narcotráfico y se descubre que el homicidio que se produce en el Casino City Center de Rosario, que es un homicidio que en realidad es un atentado, el narcotráfico atenta contra el casino porque el casino no pagaba la protección por seguridad y matan a un gerente del Banco Nación de un pueblo acá cercano a Rosario, de Las Parejas. Con ese homicidio se encuentra un celular en un descampado cercano al hotel y se descubre en ese celular que había capturas de pantalla que provenían de una fiscalía de Rosario que le daban cobertura para sacar en libertad a las personas que habían caído presas en un intento de atentado de días anteriores que había sido fallido. Así se descubre una red en donde el fiscal regional, con varios fiscales que estaban a su cargo, inventaban causas de juego clandestino para decirle a los otros fiscales: mira, tengo causas de juego clandestino yo también, decime qué ibas a allanar, compartamos la información. Se frustraban todos los allanamientos. O sea que el juego clandestino daba cobertura al narcotráfico, el narcotráfico con eso producía una serie infernal de homicidios que los fiscales protegían. Bueno, ahora uno de esos fiscales declara y dice que en realidad todo esto estaba armado por un senador provincial, sí, por el Pipi Traferri, el senador por San Lorenzo, o sea, uno de los senadores más importantes que puede tener la provincia porque es el polo portuario más importante del país. O sea, ¿usted toma noción de la gravedad de lo que estamos hablando? Bueno, le cuento, el senador está involucrado en escucha. Fueron al Senado, le pidieron el desafuero,
se abroquelaron los senadores, rechazaron el desafuero porque decían que las pruebas que había no eran tan contundentes contra el senador. No, un fiscal regional estaba diciendo que era el organizador de una asociación ilícita, pero no era tan contundente. O sea, eso es lo que vivimos en Santa Fe, ¿tá? Con 1 o 2 muertos por día. Imagínense cómo cae esta noticia, de que seguimos tirando por la borda todo lo que se hizo en materia de seguridad. Sin duda. Gracias, seguiremos conversando porque nos interesa y mucho poner en atención de esta audiencia que afortunadamente a partir de nuestra plataforma multicomunicacional excede el ámbito propio de la radiofonía. Muchas gracias, buena jornada, Germán. No, por favor, un gusto. Germán Bugnanoni es director de Migraciones de Santa Fe, es director nacional del INAE. Estamos hablando de esto, ¿no?